Bueno, colegas, bienvenidos al canal. Recuerden que somos Electrocel y pues en esta ocasión voy a hacerles un video referente a cómo inyectar voltaje cuando tengamos una fuga. En anteriores videos ya he explicado cómo inyectar voltaje cuando tengamos un corto. El video este se va a dividir en dos partes para que lo entiendan bien. Listo, la primera parte es la teoría de lo que viene siendo realmente una fuga, un corto y cómo inyectar voltaje. Y inmediatamente pasamos a un ejemplo de cuando tengamos una fuga en un teléfono de un Moto C. No había tenido tiempo para grabarles el video, así que pido disculpas por eso la demora. Y pues ahora que tuve tiempo, me llegó fue un Moto C que quizás el ejemplo hubiera deseado que hubiera sido un ejemplo más bonito, pero bueno, es el que hay y se entiende y pues está, pues sí, se entiende extremadamente bien dónde es dónde se encuentra la fuga y cómo hacerlo. Entonces, primeramente, tenemos por ejemplo, vamos a ver aquí en el conector de la batería del teléfono. Sabemos que tiene el ID, el termistor y tiene la línea positiva que va al teléfono y la línea negativa que va a tierra. Así es el conector de la batería. Listo, tierra y línea positiva. Esta línea positiva, no sé, digamos que pasa por un OVP y después llega al IFPMI. Listo. Entonces, al IFPMI. Entonces, ¿qué? Acá va la batería, recuerden, la batería. Entonces, bien, como por decirles un ejemplo, no sé, bueno, vamos, expliquemos acá. Sabemos que esto va así y digamos que mido en escala de diodos. Recuerden que para identificar las fugas o los cortos se mide en escala de diodos. Mido en escala de diodo esta línea, en escala de diodo como punta positiva del multímetro a tierra y con la negativa mido aquí en la línea. Mido aquí en la línea roja y pues me mide 380. 400, depende del teléfono, pero siempre va, bueno, a mí siempre me ha tocado en todos los teléfonos, nunca me he conseguido uno que mida distinto en estos rangos, en 350, 500, nunca me he encontrado un teléfono que mida, por ejemplo, 200 o que mida 100, 150, ahí en la línea principal de la batería, lo que conocemos como V-Bus. Ya, entonces, bien, esta línea siempre tiene varios condensadores a tierra. ¿Listo? Varios condensadores a tierra. Entonces, ¿cuándo entra la línea en corto o en fuga? Entra de la siguiente manera. Cuando este condensador, o cualquiera, se daña, él se une internamente. Y entonces se vuelve un paso de la corriente. Los electrones vienen por aquí. Vamos a simbolizarlo con un signo más. Vienen por aquí y ven tierra y ya no van hacia acá, hacia el teléfono, sino que todos se van hacia la tierra. Y el teléfono no enciende y está en corto porque todo el voltaje se va a tierra. Listo. Ahí es cuando tenemos un corto. ¿Ya? Tenemos un corto y todo el voltaje se va a tierra. Entonces, eso es un corto. Y una fuga, ¿qué viene siendo? Una fuga es lo mismo, solo que en menos grado, por así decirlo. Digamos que, ¿cómo lo podemos imaginar? Como una llave de un lavamanos, por ejemplo. Por aquí vienen los electrones que vamos a ver que son agua. Y ellos ven una fuga, un tubo con un huequito. Y por aquí, por el huequito, sale un chorro pequeñito. Se alcanzan a escapar 2 o 3 electrones. O si hablamos de agua, 2, 3 gotas de agua. Pero como apenas es un hueco pequeño, muchos electrones sí siguen su camino. O si hablamos de agua, mucha del agua sí sigue su camino y va donde va y trabaja. Entonces la fuga tiene cuántos estados, muchísimos estados. Depende cómo esté abierta la llave del lavamanos, si estamos hablando de agua. Entonces si está muy abierta, los electrones pasan mucho
Y ya aquí pasan muchos menos, porque muchos se van a tierra. Algunos alcanzan a llegar a su finalidad, pero muchos se van a tierra. Ya, entonces ustedes van a encontrar teléfonos que tienen fuga y trabajan lo más de normal. Bueno, lo más de normal no. Trabajan pero calientan. Listo. Ustedes ven que el teléfono, por ejemplo, no entra en reposo, descarga la batería rápido, todo el tiempo está caliente. ¿Eso por qué se ve? Porque tienen una fuga, pero la fuga no es muy grande y muchos electrones alcanzan a llegar a su final y a trabajar. Vuelvo y repito, digamos que la fuga aquí, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo, la fuga es del grosor de eso, de ese dibujito que hice. Entonces vienen 20 electrones, no sé, 30 electrones, pasan muchos para acá y el teléfono trabaja, ¿verdad? Pero esta está un poco mala y se alcanzan a escapar uno, dos o tres. Esos dos o tres hacen que el teléfono caliente y a su vez hacen que la batería se descargue y que no entre en reposo, por ejemplo. Ahora, si la fuga ya viene siendo algo más grande, vamos a ponerlo aquí, ahora vamos a dibujar esto más ancho, o sea, es más grande la opción para que pasen, ya muchos más electrones van a bajar aquí y solo van a pasar poquitos, poquitos. Ahí pueda que de pronto ya el teléfono no encienda porque la mayoría de electrones se van a tierra y solo alcanzan a pasar unos cuantos. El teléfono intenta encender o el teléfono tiene un consumo de 50 miliamperios y no hace nada cuando hundimos el botón de encendido. Todos esos daños es fuga. Fuga en condensadores o fuga en integrado o donde hay una fuga. Listo. La fuga no solo se da en los condensadores, se da en todas partes del teléfono. Ahora bien, ¿para qué les comento esto? Para que ustedes sepan lo siguiente. La diferencia entre el corto y fuga. En sí son lo mismo. El corto o fuga es que los electrones se escapan a tierra. En el corto es una fuga total. Está la llave del lavamanos completamente abierto y todo se escapa a tierra. En la fuga está parcialmente abierta o un poquito abierta la pluma y los electrones se fugan o se escapan pocos. Si vienen tres, se escapa medio. ¿Ya? Y los demás siguen su camino normal. Esa es la diferencia entre la fuga y el corto. No es que la fuga sea algo especial. La fuga simplemente es que lo mismo que el corto, se escapan electrones, pero en la fuga se escapan unos cuantos. En el corto se escapan todos. ¿Ya? Entonces, como en el corto se escapan todos, produce más calor y por eso es mucho más fácil encontrarlo. En la fuga se escapan unos cuantos, produce mucho menos calor, consumos bajitos y es difícil encontrarlo. ¿Cómo se encuentran? En los dos se inyecta voltaje, tanto en el corto total, como en una pequeña fuga. En la pequeña fuga se inyecta voltaje y en el corto total se inyecta voltaje. Ahora bien, ¿cuánto voltaje se debe inyectar? Ya yo expliqué muy bien que en el corto total, por ejemplo, esta línea pasan 4 voltios, digamos, o no, vamos a hacerlo, bueno, sí, 4 voltios, y yo puedo inyectar aquí, si hay un corto total, puedo inyectar 6 voltios y no se va a quemar. ¿Por qué? Porque vienen los 6 voltios por acá y ven un corto total y todos los 6 voltios se van a tierra. Y lo que hace es calentarse esto horriblemente. Porque como está toda la pluma abierta del lavamanos, toda el agua se escapa por ahí. Entonces, hablando de corriente, todos los electrones se escapan a tierra. Y si este PMI era de 4 voltios y yo inyecté 6 acá, él no va a recibir nunca los 6 voltios, porque la corriente no va a llegar a él. Como tiene un corto total, toda la corriente se va a ir a tierra y no va a llegar a ese PMI. Ya, repito, corto total, mírenlo, corto total, 6 voltios o 7 o lo que sea. Ya yo les demostré con un foquito en un video anterior que eso no se va al foco. Todo el voltaje, como tiene un corto total, se va a tierra.
¿Cuándo sé que es un corto total? Mido la línea con el multímetro y me marca 0,000. ¿Ya? Ahí es un corto total, inyecto voltaje. Ahora bien, ¿cuánto voltaje inyecto cuando sea una fuga? Cuando sea una fuga, sí o sí, es muy importante esto, recuerden, debo saber el voltaje de la línea. Este voltaje es 4 voltios. Yo puedo inyectar máximo 4 voltios ahí. ¿Por qué aquí sí hay un límite y hay que tener cuidado? Porque les digo, aquí la pluma en la fuga no está completamente abierta. Solo hay un poquito que se fuga, un poquito. Entonces, hablándolo así, si esta línea es de 4 voltios y yo por aquí no me fijo y inyecto, por ejemplo, 6 voltios, y la fuga es pequeña, vienen los 6 voltios con agresividad y se alcanzan a escapar un poquito de electrones. No pasa así, pero se los voy a explicar para que entiendan. Se escapan unos cuantos y entonces venían 6 voltios y se escaparon y por aquí entonces terminó pasando 5,8 por ejemplo. Y 5,8 voltios y si el IFPMI era delicado, lo mata. Y terminan matando el IFPMI. ¿Por qué? Porque en la fuga no se van todos los electrones a tierra, se van unos cuantos porque el camino que pueden pasar es pequeño, es una fuga, es algo pequeño. Póngalo, entonces no es lo mismo que en el corto. En el corto sí está totalmente abierta la posibilidad a que los electrones pasen completamente a tierra. En la fuga no es así. En la fuga solo unos cuantos electrones pueden pasar a tierra. Recuerden, corto total. Todo este camino se volvió un cable y todo se va a tierra. Ahí puedo inyectar el voltaje que yo desee y no va a haber problema. Pero en una fuga solo un caminito pequeñito se creó entre la línea y la tierra. Entonces si aquí viene mucho voltaje o mucha corriente o muchas de las dos, solo va a pasar uno o dos o tres. Y todo ese resto que sobra bastante va a pasar al IFPMI y lo quema. En otras palabras, en la fuga sí tenemos que darnos cuenta de cuánto es la línea. Ya, ¿cómo así de cuánto es la línea? Pues el voltaje que nos dice la línea. Si la línea dice que es de 2 voltios y tiene una fuga, yo no voy a colocar aquí 4 voltios, porque le estoy colocando el doble y termino matándola. Ya, entonces si es de 2 voltios y yo sé que hay una fuga, coloco 2 voltios. Sé que vienen acá toda esa corriente y por aquí se va a fugar uno o dos o tres. Y la mayoría va a pasar, hace funcionar la línea y vemos que calienta. Como la fuga está aquí, lo más probable es que caliente este condensador. Un poquito. ¿Por qué calienta muy poquito y a veces no lo encontramos? Porque miren, apenas pasan, para hacerlo así, literal, 1, 2 y 3. Esos 3 hacen que caliente muy poco. En el corto, cuando es corto total, sí pasan miles de miles de miles, por eso hierve y hasta nos quema la mano cuando lo tocamos. Esa es la diferencia entre el corto y la fuga. Cuando está en corto total, el multímetro me marca 000 con referencia a tierra y puedo inyectar el voltaje que desee. Si la línea es 1 voltio, yo puedo inyectar normalmente 4 voltios, 3 amperios. Si es corto total, siempre yo inyecto esto, 4 voltios, 3 amperios. Pero si es una fuga, ya debo averiguar de cuánto es la línea. Si la línea es 1 voltio, yo inyecto 1 voltio. Si la línea es de 3 voltios, se inyecta 3 voltios. ¿Ya? Siempre miramos eso. Ahora, ¿por qué? Última vez que lo repito y pasamos al ejemplo. ¿Por qué siempre tengo que mirar de cuánto es el voltaje? Cuando es una fuga, por lo que ya expliqué. La línea esta es de, perdón acá. La línea esta es de 4 voltios. Y acá viene una fuga. Una fuga solo es un espacio pequeño donde se van a escapar. Entonces, si yo le inyecto a estos 6 voltios y vienen todos estos 6 voltios por acá, ven una fuga y se escapa 1, 2 o 3. Se escapan poquito porque es una fuga, es un pequeño camino. Y todo el resto de electrones y de voltaje de corriente pasan al integrado CPU, FPMI, donde sea y lo queman. ¿Por qué? Porque si venían por acá 6 voltios,
No pasa así, pero los voy a explicar así para que ustedes lo entiendan. Si venían 6 voltios, en la fuga pequeña se escapó medio voltio y quedó pasando 5.5 voltios. La línea era de 4 y si no soporta los 5.5, matamos al IFPMI o al CPU o cualquier integrante. Entonces en las fugas siempre debemos saber el voltaje de la línea e inyectamos voltaje. El que me preguntaba, profe, ¿en la fuga se puede inyectar voltaje? Claro que sí se puede, pero debemos saber de cuánto voltaje es la línea, cuánto es el voltaje que soporta máximo. Si la línea dice que soporta 2 voltios, yo puedo inyectar desde 0, 1, 1.5 y 2 voltios. De pronto puedo inyectar 2.5 voltios, un poquitico más para ver si me calienta algo más rápido y descubro el daño. Pero más de ahí no, porque daño las piezas. Listo, entonces ahora, eso era todo. Y ahora vamos a mostrar la segunda parte del video aquí mismo que hace referencia al ejemplo ya en la vida real. Bueno amigos, entonces esta es la segunda parte y quizás la más importante. Y aquí es donde vamos a aplicar todo lo que se habló anteriormente. Listo, entonces tenemos un Moto C, el cual no enciende y vamos a medir primeramente el conector de la batería a ver por qué no enciende. Listo, entonces en escala de diodo vemos siempre multímetro en la parte superior derecha y fuente parte superior izquierda. Bueno, escala de diodo, el positivo a tierra y con el otro medimos el primer pad tierra, luego el segundo mide 1186 y eso vendría siendo el ID de la batería. Por ende, esa línea es el positivo de la batería. Listo. Les recuerdo, de derecha a izquierda, tierra, ID y ese que estamos viendo ahí es el positivo de la batería. Normalmente miden 380, 400, 420 y acá nos mide 142. Eso es una fuga. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a acercarse a cero, ¿verdad? ¿Y por qué sé que tiene tendencia a acercarse a cero? Porque siempre las líneas positivas de la batería mide de 380 a 4 y algo, casi 500. Nunca me he encontrado con una línea de esas que mida 100, 180 como esta. Entonces, por ende, asumo de que hay un problema en esa línea. ¿Y cuál es el problema? Que tiene una fuga. No es un corto total, porque corto total nos marcaría 0003 en el multímetro. Entonces no podemos venir a inyectar cualquier voltaje. Como es una fuga, porque me marca 180, debo inyectar el voltaje que maneja esa línea. Como es la línea de la batería, sé que por ahí pasan 4 voltios, entonces puedo inyectar 4 voltios. Listo. Después de eso tengo otra board acá mala, pero que siquiera tiene esa línea bien. Y vamos a medir nuevamente la línea. Es un Moto C también. Listo, un Motorola Moto C. Punta positiva del multímetro a tierra, cualquier blindaje. Y con el negativo mido en escala de diodo. El primero, tierra. El del medio, ID o identificación de la batería, 1170 y algo. Y el tercero nos mide 385. Les dije que estaba en ese rango, 380, 400, a veces hasta 500. Pero menos de ahí nunca me he encontrado un teléfono que sea así. Entonces ya aquí la fuga se detecta como quien dice por experiencia o teniendo otro teléfono para saber cuánto miden las líneas. En el otro nos mide 385, en este 180 y algo. Ya sé que la línea está en fuga. Siempre es así. Sabemos nada más por experiencia, por algún software que nos ayude donde nos diga el valor de cada línea, como la ZXW, o simplemente teniendo otra board y comparamos las medidas de referencia de una y de la otra. Acá hicimos lo mismo, primero experiencia, que como les digo, en la línea principal de la batería no van a encontrar una línea que marque 100, 180, no, porque por ahí pasa bastante voltaje y corriente. Entonces no puede ser tan bajita con consideración a la tierra, no puede acercarse tanto a tierra. Siempre miden 380, 400 y en este caso nos dimos cuenta que medía 180 y ahí es algo raro. Lo comparé luego con otra board y en otra board igual me mide 380, ya sé que ahí está en fuga. Y miren, apenas le conecto la fuente, tiene un consumo de 109 miliamperios. Recuerden, en la fuente tiene 5 dígitos, ignoren el último dígito. El último dígito no lo vamos a tener en cuenta, el que está pegado a la A,
de amperios, solo vamos a tener en cuenta los 4 primeros para hablar de milivoltios. ¿Listo? Entonces conectamos la que no tiene la fuga, la que mide bien y nos mide 2 milivoltios. Recuerden, ignoren el último dígito. Y 2 milivoltios es extremadamente bajo ese consumo, o sea, no es nada del otro mundo. En una fuente de 3 dígitos ni siquiera notarían eso que está consumiendo. Igual recuerden que ese teléfono ya está tocado, maltratado, le han hecho y le han deshecho y es una board para partes, pero que tiene la línea de la batería, digamos, de una manera adecuada. Entonces acá ya vemos que tenemos una fuga, tanto con el multímetro nos dimos cuenta, comparamos con otra placa y además apenas le inyectamos voltaje, miren, tiene un consumo de 109 miliamperios fijo y ningún teléfono debe consumir algo. ¿Por qué consume? Porque los electrones se están yendo a tierra, se están fugando. No todos, por eso no nos marca 000 como en un corto, pero sí se fugan algunos. Entonces este es un consumo inicial bajo, el botón de encendido no nos hace nada cuando lo presionamos. ¿Y por qué? Porque algo está en fuga. Entonces vamos a aplicar Rosin a ver si detectamos el corto o lo que esté malo. Ahí inyectamos voltaje, 100 miliamperios, lo vemos constante y vemos que el Rosin no se inmuta. No vemos nada, nada, nada con el Rosin. Por eso es lo difícil de la fuga. Las fugas son difíciles porque como se escapan pocos electrones, como le comenté anteriormente, no calientan las cosas mucho. Para eso yo uso una cámara térmica para agilizar, o también se puede utilizar el método TSI, que es la medición a 4 puntas, pero es más tedioso. Yo, gracias a Dios, pude adquirir una cámara térmica y para arreglos como este la utilizo muy a menudo. Miren, 100 miliamperios y no calienta absolutamente nada. Igual, si no tenemos cámara térmica, hay muchos otros métodos. Ya vimos que el Rosin no nos sirvió porque no calentó nada y con el dedo tocamos y no se siente nada. Entonces vamos a utilizar el método del alcohol. Utilizamos un poco de alcohol isopropílico y lo aplicamos en los condensadores, en los integrados que vemos. Y miren ahí, en el PMI principal colocamos un poco de alcohol e inyectamos voltaje y miren cómo se evapora el alcohol. Miren, se le hace un hueco porque se evapora ahí. El integrado está malo y justo en esa parte es donde más calienta. El Rosin no lo detecta, pero el alcohol isopropílico sí. Entonces es una técnica que ustedes pueden utilizar si no tienen cámara térmica. Utilizan el alcohol isopropílico. Recuerden, como es una fuga, se escapan pocos electrones, calienta muy poco y no lo sentimos. Usted lo puede dejar ahí un rato y ve cómo de pronto toma un poco más de calor o de pronto nunca siente nada al tacto, pero el alcohol puede notarlo. Con una cámara térmica, créanme que es muchísimo más fácil. Entonces, bien, veamos ahí, mira, ahí aplicamos bastante alcohol isopropílico y vamos a inyectarle voltaje. Ahí, mírenlo, como de una vez se desaparece el alcohol. A veces le echamos mucho alcohol y le inyectamos voltaje y miren, no vemos que pasa absolutamente nada. Entonces nos ayudamos con el dedo porque el alcohol lo enfría. Miren, ahí no pasa gran cosa. El alcohol lo enfría, entonces tocamos con el dedo, inyectamos voltaje y miren, ¿ve? ¿Qué hacemos con el dedo? Quitamos como el exceso de alcohol y vemos cómo ahí en esa parte el alcohol se evapora, quiere decir que el integrado se está calentando en ese lugar. Entonces como esta placa pues no es de nadie, es mía, simplemente me quedó y pues decidí hacer el ejemplo de la fuga, que es muy diferente al del corto. Miren, en el corto él se calienta mucho más, es más fácil encontrarlo. Por eso siempre que les llega un teléfono en corto es mucho más fácil que un teléfono en fuga. ¿Listo? Y lo otro es que aquí hay que tener cuidado cuánto voltaje inyectar. Yo inyecté 4 voltios porque es la línea V-Bus, que es la línea de la batería y es 4 voltios esa línea. Pero si fuera una línea del CPU, por ejemplo, que está en fuga, yo debo mirar en el esquemático cuánto voltaje pasa por ahí. O ya conociendo placas por experiencia. Eso es lo que hace difícil. No hay ningún método de nada, es experiencia midiendo. Si esa línea medía 400, medía 500 y ahora me está midiendo 100, 150 o 50, está en fuga. No puede inyectar cualquier voltaje. En fuga debo inyectar el voltaje de la línea.
Si la línea es de 1 voltio, pues le inyecto 1 voltio. Si no sé el valor de la línea, pues empiecen con 1 voltio. Casi todas las líneas de los teléfonos, algunas son menos de 1 voltio, pero con 1 voltio no es posible que se vaya a quemar. 1 voltio y van subiendo de a poquitico hasta encontrar dónde calienta. En dado caso extremo, lo ideal es conocer cuánto voltaje pasa por ahí. Miren el esquemático, por ejemplo, si en la línea hay un condensador que dice que es de 4 voltios, quiere decir que esa línea pues soporta de pronto máximo hasta 4 voltios, de pronto la línea es de 3, de 2, ya ahí ustedes se van guiando. Si el condensador dice que es de 1 voltio, quiere decir que viene más holgado, no van a inyectarle 2 o 3, listo. Ahí ya es por experiencia, nada que decirles aparte de eso. Miren, ahí ya quité el integrado, conecto el positivo con el positivo y toco un blindaje y me da 2 miliamperios de consumo, que digamos que es normal ya en este teléfono. Ya se fue el consumo de 100 miliamperios y hicimos el diagnóstico adecuado. Calentaba el PMI principal, nos dimos cuenta con el alcohol, lo quitamos y ahora medimos en escala de diodos positivo a tierra y con el negativo miramos tierra. El del medio ID, que ya no tiene una señal porque quitamos el integrado, y el otro ya nos medía 183. El positivo ahora nos mide 300 algo. La señal ya dejó de estar en fuga y todo bien. Recuerden que somos Electrocel y pues pendiente al canal. Espero que les sirva de ayuda. Ayúdenme a compartir el canal, darle me gusta y un comentario. Entonces estaba en fuga el integrado y ya al quitarlo la señal vuelve a su normalidad y mide 410 miliamperios. Mírenlo ahí. Muchas gracias por todo. Espero estén muy bien.